Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer estar con usted el día de hoy. Quiero que leamos, por favor, el versículo 7, capítulo 15 del libro de Juan, Lauren. Si permanecéis en mí, Mantener su confianza en Cristo y la cruz. y mis palabras permanecen en vosotros, De hecho, la totalidad de la palabra de Dios es la historia de Cristo y la cruz. pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. La fe apropiada en Cristo y la cruz desea solo la voluntad de Dios, cuya voluntad ya responde para que sea llevada a cabo. Muy bien, quiero volver a la parte del centro donde dice mis palabras permanecen en vosotros y preguntamos cómo toda la historia de la Biblia está envuelta en Cristo y la cruz. Cuando usted lee en su Antiguo Testamento el sistema de sacrificios, eso es la cruz. Eso es lo que es, eso es lo que se quiere que represente. Así que definitivamente el Nuevo Testamento está lleno de esto. Cuando nosotros empezamos a entender eso, que toda la historia de la Biblia es la historia de Jesucristo y este crucificado, yo creo que la palabra de Dios toma un significado totalmente nuevo en lo Sí, que me parece, ¿no? Nosotros dejamos de jugar con lo periferal y empezamos a entrar en la carne del problema. Yo no creo que la mayoría de las personas piensan en la palabra de Dios en esa capacidad, la mayor parte de los creyentes, ¿no? Siento que esto tiene que ser, para una persona poder empezar a entender la palabra como debe de entenderla, tiene que ser de esta manera. Tal vez Lauren ha mencionado esto una y otra vez, su experiencia personal, ¿no? Todos nosotros tratamos con esa experiencia personal. Tenemos que tratar con ello. Eso es lo que somos. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacerlo el fundamento de lo que creemos, a menos de que esté de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Si está de acuerdo a la palabra, entonces correcto. eso está bien, no hay ningún problema. Servirá como un ejemplo, porque Pablo escribió las cosas que sucedieron. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, ese tiempo fue para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos de ello. Pero yo quiero permanecer en Él. Y solo podemos hacer eso cuando mantenemos nuestra fe en la cruz. Estaba pensando en algo tan simple como mi computadora o mi teléfono. Si no están conectados a la electricidad, llega el punto en el que opera con baterías, pero se descarga la batería y aún en este momento necesita estar conectado. Mire, si nosotros no estamos conectados a esa fuente de vida, va a llegar el momento en el que igualmente nosotros vamos a encontrarnos fallando, tropezando dentro de nuestra vida espiritualmente muy mal, tal vez sin vida espiritual, si no permanecemos conectados. Y el pámpano, y mire, bueno, toda esta historia de la parábola tiene que ver con relación. Hay que permanecer conectado, permanecer en la vid, para que ese fluir de la vida vuelva a nosotros. Necesitamos eso. Y ciertamente, ¿cómo puede alguna persona en mi mente, cómo puede entender la experiencia cristiana si no mantienen a la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz y lo que el Espíritu Santo hace, si no tienen eso claramente en su vida y corazón? No veo cómo ellos puedan estar conectados a esa fuente de Doctor vida. Gray, en este momento, en todo el mundo, ¿cuántos no lo sé? Pero hay personas que están sintonizando y están tratando de vivir para Dios de la mejor manera que pueden. Y, y no están avanzando, ¿no? Están luchando con algo y su corazón está roto. Están en gran dolor en su interior. Ellos están buscando una respuesta. Correcto. Y mientras, bueno, oro que Dios nos ayude, que su espíritu fluya
a ese corazón, a esa vida, porque unos pocos momentos en la presencia de Dios Sí, puede arreglar esa situación que está en así su es. corazón y no saben qué hacer con ello. No sé lo que es, tal vez ellos mismos no lo saben, pero si ellos estuviesen aquí hablando con nosotros, algunos dirían, bueno, estoy tratando de creer, pero no puedo. Simplemente no sé y no entiendo. Parece que si Dios fuese lo que Él dice, todas esas cosas negativas no me estuvieran sucediendo. Hay todo tipo de situaciones así y esas personas necesitan un toque de Dios. Es lo que realmente necesitan. Yo compartí con mi clase este día en el instituto que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente que está luchando en su fe no está permitiendo que la palabra permanezca en ellos de una manera Está propia en lo y correcto, pero fuerte. dirían, doctor Gray, yo no sé cómo permitimos que la palabra permanezca en nosotros. Yo no sé qué hacer. Bueno, mire, yo les diría esto. Hay que entrar en la palabra y estudiarla. Yo le puedo decir a la gente, aún leyéndola a voz alta, Así es. Muy entre en la bien, palabra, permita muy que el bien. Espíritu Santo lo dirija. Mire, yo no sé dónde podemos hacerlos comenzar, depende de lo que estén experimentando. Mire, escuché que su hijo mencionó en el programa el día de ayer acerca de que comenzaran en el libro de Juan. Hay diferentes lugares en los que la gente puede comenzar, pero la palabra de Dios, de hecho, mire, yo les diría que uno no puede tener fe si uno no permanece en la palabra. Recuerdo que años atrás, cada mañana yo salía a caminar. Nosotros tenemos una rotonda enfrente de la casa y allí tenemos unas 20 tareas y yo caminaba y oraba en esa rotonda, ¿no? Esta mañana en particular, los problemas estaban sobreabundantes. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a permanecer en la televisión y Dios nos había llamado allí, pero no era una tarea muy fácil. Y realmente parece que teníamos mil problemas. Quería orar y no podía. Ustedes lo han vivido eso, Claro. ¿no? Es como que estamos masticando papel o algo así, y parece como que Dios está tan lejos, exactamente como algunas de las personas que están viendo ahora mismo, no todos, gracias a Dios, pero algunos. Y son buenos cristianos, ¿no? No es que son personas que están buscando hacer lo malo, no. Son buenos cristianos y aman a Dios. Pero recuerdo que yo entré a la casa e hice lo que siempre hago en las mañanas, abrí mi Biblia y Y bueno, estaba yo empezando en Cantar de los Cantares y recuerdo que pensé, yo quisiera, porque yo leo la Biblia completamente, cuando empiezo a leerla, la leo de tapa a tapa y ahora estaba en el primer capítulo de Cantar de los Cantares y estaba pensando, cuando vi allí Cantar de los Cantares, Señor, yo quisiera estar en Primera de Samuel para yo poder leer de David, o en Hechos o Romanos o algo así, pero no estoy muy interesado en Cantar de los Cantares esta mañana. Empecé a leer y creo que es el versículo número 3. Dice que su nombre es ungüento derramado. Y cuando leí eso, era como que Él había derramado sobre mí Ahí ese está. ungüento del Espíritu Santo. Y todo problema se desvaneció. No sé cómo el Señor los atendió, pero Él lo hizo. Y, y su presencia llenó mi corazón. Me estaba diciendo, mi palabra es suficiente. Donde quiera que esté mi palabra es suficiente y está allí. Y puede suplir tu necesidad. Y cuando recordé aquel coro, su nombre es ungüento derramado. Y me quedé llorando allí. Conforme al Espíritu de Dios llenó mi corazón. Así que usted está correcto y en lo cierto. La palabra de Dios es la solución del problema que nosotros podamos tener. Y no hay que ser un erudito para poder encontrar esa palabra, realmente no tiene que serlo. Si usted permite que el Espíritu Santo tenga latitud en su vida, puede abrir la Biblia en Cantar de los Cantares, así como lo hice yo, no importa, y el Señor le dirigirá a un camino, a un versículo que arreglará su vida, que le levantará, que le alientará y le fortalecerá. Él lo hace. Mire, ¿cuántas veces ha entrado a su auto y usted se ha sentido un poco mal, pero enciende la radio
y comienza a escuchar palabra ungida. Me ha sucedido Eso me acaba de también. suceder el otro día. Estaba yo en el auto y yo encendía SBN. Yo no recuerdo quién estaba predicando, pero le digo que salió con una fuerte unción. Y mire, cuando llegué a mi destino, yo seguí en el automóvil, tuve que terminar, no pude salir de ahí. Necesitaba esa palabra en ese instante. Exactamente. Y la palabra tomó mi fe, la que necesitaba, porque tenía un poco de fe, y le añadió un poco más. Y me dio la fortaleza para poder seguir adelante a lo que tenía que hacer. Pero mire, yo estoy convencido de que no enfatizamos el poder de la palabra lo suficiente. Conozco el poder de la oración. Eso es muy importante. Pero como usted dijo, hay veces en los que no podemos orar. Hay veces en los que nuestra oración, mire, simplemente no va a funcionar. Se siente todo muy muerto. Pero de alguna manera, sí, una palabra ungida puede tocar nuestros oídos. Oh, Dios mío, puede cambiar nuestra vida. Eso realmente, Francis y yo, cuando empezamos en la obra evangelística, no la primera vez que predicamos, pero una de las primeras veces que prediqué, yo estaba predicando para el hermano Joel Barton, no sé si usted lo recuerda. Yo me enfermé de neumonía en medio de la campaña, hubo que cerrar la campaña. Fui al hospital, me quedé allí 2 o 3 días y recuerdo que la enfermera cada vez que abría la boca era una profanidad lo que decía. Ella entró la próxima mañana. Yo estaba buscando en el closet, tratando de encontrar mi ropa y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy buscando mi ropa. ¿Para qué? Me preguntó. Le dije, me voy. Si encuentro mi ropa, me voy. Y bueno, Muy bien. voy a tener que terminar la historia después de la pausa. Ahora se me terminó el tiempo a mí como a usted, pero creo que le bendecirá. Así que no se pierda la próxima parte de la programación. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Salí de aquel hospital, continuando en la pequeña ilustración que les estaba contando antes de la pausa, y no tenía yo lugares donde ir a predicar en ese momento. La situación no se veía muy prometedora, ¿no? Estaba comenzando en la obra evangelística en ese momento. No había televisión en aquel momento y cada vez que encendía la radio, no importa cuál estación era, no teníamos una estación cristiana en ese tiempo, no había ninguna en aquel momento en nuestra área. Encendía la radio para escuchar cualquier música que estuviese al aire. Mi primo sonaba, Jerry Lee Lewis. Cambiaba la estación, había otro primo también al aire y cambiaba el dial otra vez o la frecuencia y otro primo estaba cantando en la radio. Jerry Lee y Elvis Presley eran las estrellas en aquel momento. Jerry Lee estaba vendiendo millones y millones de álbums y Elvis obviamente también. Y los otros 2 primos no tanto, pero sí estaban ganando mucho dinero. Bueno, ¿qué sucede? Que yo estaba pues viviendo todo esto. Un miércoles en la noche Francis y Donnie fueron a un estudio bíblico y yo me quedé solo en la casa. Y el poder de las tinieblas más terrible entró en aquella habitación. Yo estaba tan enfermo que no me podía levantar, no podía caminar. Y realmente podía caminar sobre ello, era tan poderoso lo que estaba sucediendo. Y el diablo empezó a hablarme y a decirme, tu primo gana más dinero en una noche de lo que tú te ganas en todo un año, si el dinero fuese importante, ¿no? Me dijo, ¿cómo tú vas a pagar tus cuentas? ¿Cómo vas a pagar la casa? No tienes un lugar donde predicar y dices que eres un predicador. Y yo estaba luchando en aquel momento, mi Biblia estaba en mi cama a mi lado, yo la levanté y se cayó abierta en Josué 1:9, me parece que era. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que Sí. vayas. Y el poder de Dios me tocó en aquel momento. Y pensé, bueno, si el Señor está conmigo, estoy sanado, me voy a levantar de esta cama. Y cuando Francis y Danny llegaron a casa, yo estaba caminando de habitación en habitación,
adorando al Señor, Alabado adorando a Dios. Pero ese versículo, mira que te Una manda, palabra. que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Y yo, bueno, he descansado en ese versículo, no solamente aquel día, diría yo, 1988, pero continúo Sí, descansando en eso. sí. Mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De alguna manera las cuentas se pagaron, de alguna Sí. manera el carro se pagó. Admito que el carro se estaba cayendo a pedazos en aquel momento. Literalmente se estaba cayendo a pedazos. Un Plymouth que estaba, bueno, desgastado. Un día el vehículo empezó a sonar como un sonido bien preocupante. Lo llevé a donde el mecánico y me dijeron, tiene una válvula quemada, $35. Y $35 en aquel tiempo eran 500 hoy día. Lo llevé a otro mecánico y me dijo, me va a costar $30. Y yo no tenía el dinero, no lo tenía. Así que me fui de allí y me fui a un lugar de privacidad. Y salí del vehículo y puse las manos sobre ese vehículo y dije, Señor, yo no sé si tú has sanado a un Plymouth en algún momento en la historia, pero este Plymouth necesita sanidad. Y sabe que yo me subí en ese vehículo y ese vehículo corría como una máquina de coser. Si era una válvula quemada, bueno, Dios la arregló, la sanó. Pero bueno, yo soñé una noche que mi primo me compraba un vehículo nuevo, totalmente nuevo. Y yo, bueno, lo proclamé, sí, señor, yo lo acepto, soy un evangelista y yo necesito un vehículo. No tenía uno y el que tenía estaba en muy mala condición. Así que bueno, me llamó un día y me dijo, yo voy a ir al servicio contigo, a la iglesia el domingo en la noche, creo que me dijo. Así que yo le dije, bien, me dijo, pero tenemos que ir a buscarte, a comprarte un vehículo. De la nada me dijo eso, el Señor me dio esa oración y la contestó. Tenemos que ir a comprarte un vehículo el lunes en la Wow. mañana. Él llegó, nos subimos en el Plymouth y vamos a ir a la iglesia. Yo iba a predicar aquella noche y me dijo, sabes, este vehículo funciona muy bien. Yo dije, Señor, deshaz mi oración. Te pedí que sanaras el vehículo, ahora te pido que lo dañes. Y saben, el clutch empezó a brincar en el carro. En serio, Jerry Lee, el carro empezó a brincar y me dijo, ¿tú piensas que vamos a llegar? Yo le dije, no lo sé, no sé si llegamos a la iglesia o no. Yo quería que él supiera que el vehículo no estaba en buenas condiciones. Bueno, el próximo lunes en la mañana, él nos compró un vehículo Oldsmobile del 88, nuevo. Y así el Señor Dios contestó la mío, claro que oración. sí. Él lo puede hacer. Oh, Dios sí, puede, sí. Dios puede. En aquellos tiempos, yo no quiero vivirlos otra vez, pero yo Oh. acepto todo lo que Dios quiera, ¿no? Toda experiencia que el Señor nos dé. Mira que te mando a que Sí. seas fuerte y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Versículo 7. Podría por hacer favor. una pregunta. Hemos estado hablando de la fe y algunas personas, y yo creo que el doctor Gray lo señaló, ¿es la cantidad de fe o la calidad de fe? Siempre es calidad. Sí, especialmente en la palabra de fe. Y yo creo que enfatizan la cantidad. Sí, si tiene suficiente fe, va a recibir sanidad. Pero yo pienso que tiene razón, la calidad. Y realmente lo más importante, ¿cuál es el blanco de su Bueno, fe? Correcto. ¿Dónde está mi Los fe? discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Él les dijo, si tienen fe como un grano de mostaza, Él lo lleva de cantidad a calidad. Si tienen fe como un grano de mostaza, puede decirle al monte que se mueva, ¿no? Etcétera, etcétera. La fe no es algo difícil, es simplemente creer. Yo creo lo que estamos diciendo, yo lo creo. Y eso es todo lo que es. No tiene que entrar en un trance en ninguna manera. Así que no es difícil creer, pero viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Correcto. Ese oír no solo es un oír físico,
Sí, sino que es una revelación espiritual que Dios le da a uno cuando uno escucha la palabra, cuando uno escucha que se canta o que se predica. Así que, estoy convencido que la fe viene en el momento de la revelación, de acuerdo a cómo Dios abre las cosas. Eso es lo que significa que la fe es por el oír. Y de acuerdo a cómo Dios abre la revelación, Él no solo revela la verdad, pero también nos da la fe para creerla. Ahora es nuestra responsabilidad de actuar sobre esa fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, y Él nos añade lo que necesitamos si es que nosotros permanecemos en Él. Pero miren, el objeto de nuestra fe una vez más se regresa a ¿por qué no le puedo creer a Dios por lo que estoy tratando de creerle a Él? Y esto se regresa a lo del pacto, que se regresa a Cristo y la cruz. Así es, siempre. ¿Sabe? En Mateo capítulo 14, cuando Jesús, Él le dijo a sus discípulos que entraran en la barca y que se fueran al otro lado, fue cuando en Mateo 14 se levantó una tormenta a medianoche y Él caminó sobre las aguas hacia ellos. Pedro salió, y estoy abreviando todo esto, pero Pedro salió y caminó sobre las aguas. Él, después de quitar sus ojos de Cristo, bajo la tormenta, comenzó a hundirse. Él clamó inmediatamente: Jesús, ayúdame, y Jesús lo recogió, lo levantó y ambos caminaron en las aguas de vuelta a la barca. Pero Jesús le dijo esto a Pedro, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mire, Jesucristo utilizó ese término en ciertas ocasiones, varias veces en su ministerio, está registrado en los evangelios: poca fe, gran fe, poca fe y gran fe. Y yo, jamás voy a olvidar que en cierto domingo en la mañana, creo que usted estaba predicando sobre este pasaje, ya sea en Mateo 14 o en otro pasaje similar, donde Jesús utilizó ese término poca fe. Y usted dijo, poca fe se refiere a una fe dividida. Y en sentido práctico se refiere a la fe dividida. En ese momento, por ejemplo, Pedro, cuando él tenía suficiente fe para salir de la barca. Muy bien, claro que sí. Sí, claro que sí lo es. Y él tenía sus ojos sobre Cristo. Un segundo. No puedo imaginar a los otros discípulos en la barca que no lo criticaron. Yo creo que hubiesen salido de la barca, hubiesen caminado si no hubiesen criticado. O pensaron que él estaba loco. A eso me refiero. Sí. Así que, pero Pedro, él tenía sus ojos en Cristo, y lo sobrenatural, por causa de que su fe estaba en Cristo, lo sobrenatural sucedió. Y lo sobrenatural fue que él caminó sobre las aguas. Nosotros nos reímos, nos burlamos, Pedro se hundió. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado ninguno. sobre agua? Entonces, pero después dice ahí que él al ver el fuerte viento tuvo miedo. Él puso sus ojos en el viento, en los vientos contrarios. Temor, sí. Temor. Y su fe en ese momento cambió de Jesús, de aquel que caminó sobre las aguas y que estaba causando que él caminara sobre las aguas, a los vientos contrarios, y ahí fue cuando él comenzó a hundirse. Y lo que sucedió a Pedro entonces fue que, no se trata de que Pedro no tenía fe en lo absoluto, él tenía suficiente fe para caminar sobre las aguas. Pero cuando su fe fue dividida, cuando él puso su fe en la tormenta, él puso sus ojos en la tormenta, ahí fue cuando él comenzó a hundirse, pero después puso su fe de vuelta en Jesús, lo suficiente para clamarle a él. Él sabía de dónde venía su ayuda, de Jesús. Así que él volvió a caminar sobre las aguas otra vez. Nosotros podemos tener ese mismo tipo de situación. ¿Es esa la historia de todos nosotros? Claro. Y sé que tenemos que terminar, pero sí, esa es la historia de nuestra vida. En ciertos momentos tenemos esa fe dividida. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros en gran manera. No se pierdan la próxima programación, por favor. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.